Muy buenas noches y bienvenidos al debate. Estamos en directo en Popular Televisión cuando pasan 19 minutos ya de las 10 de la noche. Que la justicia está colapsada, que es lenta, que es cara para el común de los ciudadanos, es algo de lo que se habla continuamente. A veces nos puede haber afectado algún caso en concreto, o bien a través de los medios de comunicación conocemos que hay un retraso enorme respecto de lo que parece lógico a la hora de que se fije una vista o de que se dicte una sentencia o que se cumpla una condena, y nos llama la atención con frecuencia determinadas cuestiones y vemos a veces titulares en la prensa que nos sorprenden. Bien, para intentar que esto vaya a menos, que no se mantengan estos niveles que son perjudiciales evidentemente para nuestro país, para los ciudadanos, es por lo que desde el Gobierno se ha puesto en marcha un plan de modernización de la justicia que incluye, entre otras cosas, una ley de mediación que se está poniendo en marcha en estos momentos. Lo que se trata es de que determinados casos no lleguen a los tribunales, sino que extrajudicialmente antes se lleguen a acuerdos que tengan validez plena y que, por tanto, haya menos asuntos que tratar en los juzgados. Vamos a hablar esta noche de esta cuestión y vamos a hacer con 4 expertos que les presento a continuación. Está con nosotros Javier Parra, que es secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también José María Caballero, que es abogado y es codirector del curso de mediación de la Universidad Católica, entre otras cosas. José María, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. También nos acompaña, les presento a Mari Carmen Marín, que es secretaria judicial y coordinadora del proyecto que de manera piloto se está trabajando aquí en la región de Murcia. Bienvenida, Mari Carmen, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y también a José Palazón, que es criminólogo y él trabaja en el Centro de Mediación AMIS, lleva una experiencia en este ámbito y nos contará también su opinión al respecto. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Bienvenido, bien hallado. Buenas noches. Bueno, en cualquier caso, puesto que tenemos a 4 personas que trabajan en el ámbito de la justicia, de la mediación, yo quiero arrancar con una cuestión. Ayer mismo conocíamos que un hombre, un vecino de La Ñora, se quitaba la vida cuando iba a ser desahuciado. Esta es una cuestión que despierta una sensibilidad social enorme, evidentemente, y desde el mundo de la justicia a veces se habla de si hay una comisión judicial que tiene que intervenir y da la sensación de deshumanización al respecto a la hora de cumplir su obligación, pero también desde el ámbito de la justicia se han lanzado voces y se han pronunciado públicamente en el sentido de que había que tomar decisiones y que no podían seguir las cosas como estaban. Me gustaría conocer el punto de vista de nuestros 4 invitados al respecto y también si esta cuestión, la de los lanzamientos, la de los desahucios, es algo que desde el ámbito de la mediación se puede abordar sin necesidad, por tanto, de que llegue a los juzgados, y en el caso de que sí fuera, si es que no, ¿por qué? Y en el caso de que sí fuera, ¿qué puede aportarse, qué puede beneficiarse la sociedad en esta cuestión? ¿Qué les parece? El problema humano, problema social, la justicia y lo que está haciendo, y luego la mediación. Cualquiera de ustedes. Bueno, la verdad que no podemos olvidar que, nos guste o no, la justicia, el aparato de la justicia en sí mismo es una cirugía que aparece cuando han desaparecido otras vías que existen, que deberían existir, quizá con más alternativas, con mayor abundancia a las que tenemos hoy día, pero aparece el aparato con todo su poder cuando no han reportado otras vías de tipo preventivo. Y como toda cirugía produce daño. Como toda cirugía no deja indemne la situación. Esta es una que además en este caso pues está produciendo los que estamos aplicando la ley, los que estamos al frente de todos estos servicios que se dedican a lanzar y dirigiéndolo de alguna manera, no somos insensibles, no somos indolentes ante la situación que está produciendo. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia lanzó y presentó en su día el presidente no hace mucho un proyecto en el que incluía en el tema de los lanzamientos buscar vías alternativas y, entre otras, no se excluía el tema de la mediación. Ayer, de hecho, había un comunicado de prensa que también daba a conocer, se pronunciaba el presidente del TSJ al respecto.
cuando se conocía el suceso. Efectivamente, ¿no? No es, como quizá puedan decirlo gente con mucho más conocimiento que yo, la mediación, el campo natural, la ejecución, cuando está ejecutándose la sentencia, pero sí se puede dar perfectamente. Yo vengo de ver sistemas donde en ejecución y en apelación se produce vías alternativas de resolución de conflictos fuera de lo judicial. O sea, que no está excluido en absoluto. De todas formas, es que has comentado que con la mediación se podría solucionar el problema del colapso en los tribunales. Realmente la mediación no es una alternativa al procedimiento. Siguiendo el símil que ponía Javier de la cirugía, es una forma de que esa cirugía sea lo menos invasiva posible, de manera que los tribunales, los jueces de tribunales, no tengan que entrar a realizar una serie a pronunciarse sobre una serie de cuestiones en las que las partes pueden autorregularse y pueden darse una solución, e incluso mucho más satisfactoria por lo que serían los resultados de todo tipo que se derivarían de esa mediación, pero no evita el procedimiento. ¿Contra los desahucios? Bien, como dice la mediación, es decir, lo que es la esencia y el espíritu de la mediación es que sea dentro del proceso se podría dar la mediación en cualquiera de sus diferentes fases, o bien antes de llegar a ese pronunciamiento, o bien en la fase de ejecución, es decir, puede darse en cualquiera de los momentos del procedimiento, porque en definitiva lo que se trata es de que en cualquier momento que se acuda a ella, minimizar los problemas derivados de lo que sería la utilización rigurosa del procedimiento judicial. En cualquier caso ya hay negociaciones, no sé si o arreglos o acuerdos, o en algunos casos con algunos bancos, con los afectados, hay personas que intervienen, es decir que, bueno, en ese sentido ya hay algo, ¿no? Sí, habría una solución de compromiso por ambas partes en la que, bueno, se trata de llegar, pues eso, a una especie de entendimiento en el que los dos salgan lo menos perjudicados posible o lo más satisfechos posible. Y ya digo, eso da, incluso a lo que es la sensación que te queda después del procedimiento, conlleva una serie de beneficios que lo que es el pronunciamiento frío judicial pues no lleva consigo. ¿Cómo se vive esto dentro de una comisión judicial que tiene que salir a la calle, que sabe lo que ocurre, lo que hay, que socialmente tiene mucha trascendencia? Pues se vive mal, porque nosotros somos personas, no estamos ajenos a la sociedad, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo ya se están viendo casos dramáticos. Los deudores hipotecarios vienen poco por el juzgado, porque ya lo dan todo por perdido, ¿no? Y muchas veces el ciudadano tiene que saber que tiene que venir al juzgado, que nosotros estamos para cumplir la ley, pero también para ayudarle, ¿no? Que el juzgado no deja de ser un servicio público. Y no trabajamos para los bancos, trabajamos para el ciudadano, y a veces puede dar otra imagen. Y quizá a lo mejor sí que sería bueno que entendieran lo que es la mediación, ¿no? La mediación en realidad es un proceso flexible, informal, en el que las propias partes que están en conflicto, ayudadas por un tercero que es neutral, imparcial y que no es el protagonista, simplemente es un facilitador de la comunicación, pues les ayuda a que por ellas mismas encuentren soluciones. No les va a imponer una solución, ni siquiera se las va a decir, simplemente les va a ayudar a que restablezcan la comunicación, ¿no? En el ámbito de los hipotecarios, a veces se habla de desahucios, pero quizá la palabra no es la correcta, porque por un lado están los procedimientos de ejecución hipotecaria de alguien que ha dejado de pagar su hipoteca por algún motivo, ¿no? También hemos vivido un boom económico y realmente se dan hipotecas a personas que a lo mejor no hubieran, en otro momento no se les hubieran concedido, ¿no? Y esa mediación es hipotecaria, no se trata de desahucios. En realidad, legalmente el desahucio se refiere a los procedimientos en los que se alquila una vivienda y por algún motivo, por ejemplo, porque no paga las rentas, pues el arrendador insta un procedimiento de desahucio. A veces se suelen confundir ambos términos porque desahuciar se equipara a echar a alguien de su casa. En ese sentido, sí que se utiliza para el hipotecario, porque al final, si la finca se subasta, al final el deudor hipotecario que no ha pagado está abocado a salir de su casa. No es una mediación de las que de libro, porque realmente hay una desigualdad evidente entre las partes, ¿no? Por un lado tienes a un banco con sus asesores, con sus abogados, y por otro lado tienes al deudor hipotecario que no ha podido pagar a su casa, ¿no? Normalmente la gente no paga sus casas porque no puede, porque a lo mejor se ha metido en alguna cosa en la que no debía, por las circunstancias económicas, porque le ha salido mal algún negocio, pero no paga porque no puede.
Pero la mediación sí que puede ser un instrumento para buscar alternativas, porque eso es lo bueno de la mediación, que genera alternativas donde no las hay, ¿no? Y a lo mejor alternativas que en un juzgado nunca podrían encontrarse, ¿no? Pueden ser cosas, por supuesto, la dación en pago, pero pueden ser cosas como que los niños terminen el colegio ese trimestre, o que vamos a buscar, que ahora tengo a mi mujer en el hospital, vamos a esperar 4 meses, lo que sea. Yo creo que los bancos sí que también necesitan recuperar el que la opinión pública vuelva a confiar en ellos, ¿no? Y también tenemos todos amigos en los bancos que también están deseando ayudar a sus clientes, ¿no? Porque no es agradable para nadie. Entonces, en ese sentido sí que podría ser una ayuda y sobre todo que el ciudadano entienda que nosotros estamos también para ayudarle, que acudan al juzgado, que a veces cuando ya llegan es una situación tan límite que es que hay muy poco margen de maniobra, que sepan que podemos estar allí. Bien, yo creo que debemos de remontarnos a lo que es la problemática social, porque el conflicto es inherente a la persona, y con ella, allá donde tiene su actividad, surge o puede surgir el conflicto. En este caso son o transacciones o compras o ventas, como quiere que se le llame, ¿no? En el caso de los desahucios, el tema hipotecario, ¿yo cómo lo vería? Pues lo vería casi más bien como una comediación, no llega a hacerse una mediación. Creo que no rigen casi todos los principios que la mediación exige para que sea una mediación completa. Es decir, tanto en cuanto hay un desequilibrio, y en muchos casos, como decía Carmen, los desequilibrios es importante entre una de las partes y la otra. Es decir, por un lado tenemos el banco, aparentemente todopoderoso, frente a la persona deudora, que parece pues que hay un desequilibrio bastante importante. Por tanto, yo no diría como que se cumple totalmente una mediación. ¿Qué pasa? Que sí se pueden utilizar herramientas que la mediación usa, elementos que la mediación usa para poder hacer esa mediación y poder salir de este drama social, porque en definitiva es un drama social, lo que se presenta con el tema de la hipoteca y de los desahucios. Y el hombre tiene que afrontar esto, y yo no creo que deba ser todo cirugía. En un momento determinado tendrá que ser cirugía, habrá que extirpar cuando hay que extirpar. Digo, cumpliendo el símil de lo que decía Miguel, ¿no? Habrá que hacerlo cuando tenga que hacerse, pero que sí, si no llega a ser mediación totalmente, porque no cumple casi todos los principios, pero bueno, sí puede apoyarse en esto de la mediación con los principios que ella lleva, a poder salir la cosa pues un poco, pues eso, victoriosa para ambas partes. Vamos a partir de una realidad en la región de Murcia. Yo hablaba antes de que esto en principio parece que se plantea el tema de la mediación, de que no se llegue a los juzgados, sino que antes se puedan resolver asuntos. Pues porque los juzgados están muy colapsados. La fotografía que hizo el Tribunal Superior de Justicia, la última que conocemos, que ha trascendido públicamente, porque la siguiente saldrá después del verano, es que respecto de 2011, en la región de Murcia se resolvieron 290.000 asuntos en el recurso del año, 2.000 más de los que se ingresaron, con lo cual hubo una pequeña reducción. El número de magistrados y jueces es por 100.000 habitantes es de 10, hay 11 a nivel nacional. Realmente hay una saturación en la región de Murcia, a nivel general, en España, hay muchos casos, está taponada, está colapsada la justicia, y cuando se habla de que si hay recortes en la justicia, ¿realmente estamos hablando de un agravamiento al respecto o no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo habría que trasladar al ciudadano cuál es la realidad en los tribunales? Bueno, yo creo que la pregunta también que había que hacerse relacionado con esto es una muy interesante, que en términos de lo que los economistas llamarían ineficiencia de la demanda o de la oferta. La pregunta es, ¿realmente está entrando a los tribunales todo aquello que debe resolverse dentro de los tribunales? Y relacionado con esto hay un paradigma muy asentado culturalmente, quizá por el periodo de la transición democrática y demás, que es algo muy afirmado en la sociedad, dentro de los ciudadanos, como sería el silogismo: mayor litigiosidad, mayor democracia. Y no es absolutamente cierto. Es decir, precisamente las sociedades más democráticas, las sociedades más maduras en términos democráticos también, son aquellas que presentan un índice de litigiosidad más bajos, por su previsibilidad, por la existencia de medios alternativos de resolución del conflicto. Entonces, volviendo a mi pregunta inicial, yo creo que quienes estamos en el sistema y quienes son los
hacedores de la política, como lo dicen los anglosajones, los policy makers, pues tienen que y están planteándose si realmente es mantenible la sociedad del siglo XXI este monopolio de la justicia, de la administración de justicia en la resolución de conflictos ajenos. Esto es un tema que lo puedes leer, lo puedes ver por escrito, lo puedes ver en todos sitios, pero a mí realmente como me llegó fue en una sesión informativa de mediación, previa a la mediación, en un caso real, en el que un juez de familia norteamericano le decía a la pareja, en un caso como muy parecido a Kramer contra Kramer, vamos por poner un ejemplo, que es la famosa película. Era un tema muy dramático, un enfrentamiento brutal, y el juez, un señor mayor, el típico estrado norteamericano, le pregunta, invitándoles a que un tercero, un mediador, llevara el asunto, le dice mirándose a los ojos, ¿ustedes realmente quieren que algo tan importante para sus vidas, como es su hacienda y sobre todo sus hijos, sea resuelto por mí, que no tengo ni idea de ustedes? Quiero decir, existen otras maneras de ver los conflictos y de abordar los conflictos. Y muy relacionado con el tema de la bulimia que sufre la justicia, que parece que todo quiere verse resuelto con la toga negra, el abogado, el juez y demás, pues existen otros modos de ver el conflicto. Existe otra mirada al conflicto. Y eso es lo que culturalmente tenemos que empezar a hacer en España, como está ocurriendo en otros sitios. Pero, insisto, no solo como un modo de reducir la pendencia judicial. No es solo eso. Es importante, pero no solo eso. ¿Cuál es esa situación ahí de colapso? Que acabas de decir una cuestión importante. Yo no entraría tanto al colapso porque quizás entienda menos del tema del colapso judicial, pero lo que sí entiendo y creo que tenemos a la mano son sistemas para poder operar. Es decir, nosotros tenemos aquí un tribunal constitucionario reconocido y muy cercano a este hay otro, también reconocido. Dice, y tradicionalmente han venido resolviendo los conflictos especialmente en ese tribunal. El Consejo de Hombres Buenos de la Huerta, y yo no digo que sea igual exactamente a una mediación, pero muy cercano sí que puede ser. Muy cercano sí que puede ser. O el Tribunal de las Aguas de Valencia, 3/4 de lo mismo, es decir, operan y además son positivos y son operativos, literalmente, como la palabra indica, es decir, utilizando herramientas, utilizando métodos alternativos a lo tradicional, ¿no? A lo tradicional de la justicia, quiero decir. Por lo tanto, si tenemos esas posibilidades de alternar métodos para resolver los conflictos de la propia sociedad, y me parece muy importante que decía el juez esto, ¿ustedes quieren que yo intervenga en algo que es tan importante, que ha sido su libertad? En definitiva, tener un hijo es la libertad del individuo. ¿Cómo voy a decidir yo sobre la libertad vuestra? Yo lo que sí que quería comentar es eso, que nosotros, yo lo veo desde los juzgados, y creo que tenemos los jueces más preparados y los juzgados más especializados, y tenemos quizás los mejores medios que hace muchos años, pero aún así no estamos dando el servicio que nos gustaría dar ni el servicio que se merece el ciudadano. O sea que cuando señalas un juicio para dentro de 2 años, ahí ¿Eso ya... pasa con frecuencia? Sí, eso pasa con frecuencia, con mucha frecuencia. Y a veces la gente te viene y te dice, ¿para cuándo saldrá mi juicio? Pues también... No quiero transmitir tampoco esa imagen, ¿no? Pero porque creo que estamos trabajando mucho y que cada vez trabajamos mejor, pero no estamos dando el servicio que deberíamos dar. Pero claro, también a veces, después de 2 años o de 3 años de juicio, el juez hace el juicio, pone su sentencia y tampoco tiene muy claro que ese conflicto lo haya podido solucionar, porque a lo mejor realmente era una cuestión más que las partes estaban abocadas a ponerse a hablar. Y muchas veces lo que sí que asistimos impresionados a que día tras día, a lo mejor como abogado lo habrá visto muchas veces, los juicios se resuelven, cuanto más les haces esperar, a veces se resuelven en la sala de espera esperando a entrar a juicio, 2, 3 años después. ¿Eso qué ha pasado? Y ahí ha habido una falta de comunicación, no se han puesto primero a hablar, a ver qué opciones tenían, y eso es lo bueno de la mediación, ¿no? Que permite trabajar desde el primer momento, porque además a mí lo que me gusta mucho es eso, que hace los protagonistas son las partes
y son los responsables, ¿no? El poder del Estado no nos tiene que solucionar todo. Tenemos que ser responsables de lo que tenemos, qué opciones tenemos, y nos permite también ser más creativos. A lo mejor la solución que va a dar el juez... Hay un cuento muy especial que es el de la naranja, no sé si lo conocéis, ¿no? Que pues dos hermanos que querían, o dos vecinos que querían una naranja, ¿no? ¿Qué hubiera hecho un juez? Partir la naranja por la mitad, ¿no? Pues el cuento lo que dice, yo lo cuento regular, pero bueno, el cuento lo que dice, lo que viene a decir es que uno quería el zumo y el otro quería la pulpa para hacer un pastel, ¿no? Y la mediación te permite investigar. En un juzgado lo único que vemos es posiciones, ¿no? Quiero la custodia compartida, quiero este negocio, quiero dinero. En cambio, cuando te pones en mediación, profundizas y te permite sacar lo que son las emociones, lo que son los sentimientos, lo que son las necesidades y los intereses. Y eso hace que tengas mucho más margen de maniobra, ¿no? En familia pasa mucho que a lo mejor están peleándose por la custodia compartida y dices, venga, no vamos a hablar de custodia compartida, ¿cuánto tiempo dispones para pasar con tus hijos? Y de repente empiezas a ver cómo aquello empieza a encajar, porque la mediación en realidad es como un puzzle, ¿no? Y tú haces de facilitador. Por eso te decía que a lo mejor tiene algo que ver también con el periodismo, ¿no? Es simplemente, cuanto menos se note que hay mediador, es lo mejor, ¿no? Porque son las partes las que simplemente tienen que volver a ser capaces de comunicarse. Y a veces a un juzgado llegan juicios tan descabellados como hemos tenido hace poco, uno que además ha habido juicio, luego hubo un acuerdo, luego ha habido ejecución, por dónde iba la botella de butano en un patio que compartían los vecinos, ¿no? Al final el juez ha tenido que resolver, pero eso no está resuelto, porque cualquier otro día le volverán a colocar la bombona en otro sitio o algo les molestará porque son vecinos. Hay que buscar mecanismos alternativos que permitan solucionar este tipo de cosas, porque al final todos convivimos, sobre todo cuando hay una relación que mantener. Ha comentado Mari Carmen sobre esos retrasos. Me gustaría que, desde el punto de vista de un abogado y a la hora de hablar también con los compañeros, imagino que eso se comenta, ¿no? Llevo un caso, me ha pasado esto, o luego aparecen también en medios de comunicación en algunas ocasiones. ¿Nos puedes poner seguro algún ejemplo, algunos comentarios, alguna reflexión al respecto sobre esos retrasos que habría que evitar? ¿Perdón? Retrasos que habría que evitar. A ver, es que has planteado una cuestión, la cuestión introductoria que planteas, como es el exceso de trabajo que pesa sobre los juzgados, los retrasos, etcétera, etcétera. Yo es que, más que como cuestión introductoria, la veo casi como materia de un debate que podía dar para hablar del exceso de trabajo, de las pretensiones que se plantean ante los tribunales, de las tasas o no tasas que podrían también salir al hilo de este mismo debate. Podría dar para un debate por sí solo como protagonista esa cuestión. Realmente yo creo que, decía Javier, que era Miguel, que cuanto más avanzada está una sociedad, menos nivel de litigiosidad hay. Sin embargo, nos encontramos con que países como estados que se ofrecen como modelos en cuanto a democracia, etcétera, etcétera, como es el país del que tú vienes, Estados Unidos, anualmente viene publicando, y eso lo leía el otro día, una especie de ranking de demandas más descabelladas que se habían ido presentando, porque todo se demandaba. Y cuando ves esa cantidad de demandas absolutamente descabelladas, eso, los que estamos en el ejercicio, cada vez lo entendemos más. De hecho, planteaba que una de las que había quedado en uno de los primeros lugares el año pasado fue la de un preso que entró a prisión cuando le quedaban 4 dientes y estando en prisión había perdido 1 o 2 dientes. Y que cuando salió demandó a las instituciones penitenciarias porque decía que no le habían dado una pasta dentrífica de la suficiente calidad. Cuando eso ves que se plantea ante los tribunales, y esto cada vez se repite más aquí, la gente que lo puede tomar más o menos como anécdota me parece un dato muy triste, porque yo creo que eso demuestra hasta qué punto se toma poco en serio la administración de justicia. ¿Por qué se plantean esas cosas? Pues ni más ni menos que porque pueden prosperar. De hecho, cuando la gente en la calle nos plantea, los que nos dedicamos al penal, pero ¿cómo podéis defender a un culpable? Mucho mejor que a un inocente. El inocente estamos, como sabemos que está en el bombo cualquiera de los posibles planteamientos, si es inocente estamos verdaderamente preocupados de qué es lo que puede pasarle a esta persona. Cuando vas con el culpable vas mucho más tranquilo porque sabes que puede salir cualquier cosa, incluso salir hasta indemnizado de los tribunales por haber pasado el mal rato que ha pasado. Realmente yo creo que eso es una muy mala noticia. Es decir, que haya esa cantidad de pleitos es una mala noticia, porque en muchos casos son pleitos como el de la botella de butano. ¿Por qué se pleitea?
¿Por qué se llega muchas veces con planteamientos absurdos? Porque como no se toma en serio la administración de justicia, pues vamos a pelear si la botella de butano la ponemos en un lado o en otro. Voy a pelear porque se me ha caído un diente, no porque se me han caído las 28 piezas restantes o 30 piezas restantes que podía tener, que se me habían caído antes de entrar, sino porque ahí dentro no me han dado una pasta dentrífica de la suficiente calidad. Y eso me parece que es un síntoma absolutamente negativo. De todas formas, a veces vemos esos fardos enormes algunas veces aparecen en las fotografías, ¿no? Se ve encima de las mesas de algunos despachos. En mi juzgado puede venir, que O sea, eso por desgracia lo tengo. No sí. es algo Hombre, por los elegido. suelos no, pero los armarios llenos, sí. Ajá. ¿Hasta qué punto tienen la culpa también los abogados? Que, por ejemplo, se conocen perfectamente el procesal y dicen, esto lo voy a complicar y lo voy a enredar y al final lo voy a prolongar muchísimo. Es decir, al final también puede ser estrategia de los propios abogados que saben cómo manejarse, ¿no? A ver, Ahí te la dejo, ¿eh? habrá cuando se ha intentado por el abogado hacer ese tipo de maniobras dilatorias, Sí. en un juzgado que funciona con celeridad, esa maniobra dilatoria ha tenido una incidencia mínima en la tramitación del juzgado. Yo estoy llevando ahora mismo, hoy, sin ir más lejos, en un juzgado aquí de Murcia, un asunto que es del año 2000. En el año 2000, de hecho hace poco tuvimos una apelación, que cuando la secretaria daba cuenta del rollo de sala, 2001, porque el sumario era del 2001, pero bueno, será 2011. Yo, no le ponga usted unos donde no los hay, porque eso es del año 2001, literalmente. ¿Qué ocurre? Pues que eso es un procedimiento que empieza por razones que se ignoran, pasa a dormir el sueño de los justos, no se sabe dónde, en un cajón, en un archivo, donde fuera, y al cabo de los muchos años, 10, pues a alguien se le ocurre, como decíamos ayer, seguimos con este procedimiento. Entonces yo propongo una prueba porque estamos en la fase de instrucción y venga usted ahora a retrasar esto. Ya, perdón, estamos en fase de instrucción y he propuesto una prueba propia de la fase de instrucción. Lo que no voy a hacer va a ser decir, oiga, que ¿sabe usted que tiene eso en el cajón y que a lo mejor prescribe? Eso es algo que ya ha dicho el Constitucional, que no tiene obligación de hacer la defensa en la medida que estaría yendo en contra de los intereses de su cliente. Usted lo ha tenido durmiendo por las razones que a usted le haya parecido bien en un cajón, pues yo he esperado, a lo mejor hasta prescribía. Si al cabo de los 10 años usted lo saca del cajón y decide ponerlo en marcha, pues seguimos adelante, quitamos ese pause del procedimiento y seguimos cada uno cumpliendo con nuestra misión en el procedimiento. Pido esa prueba y ahora parece que el culpable de que esté desde el año 2000 o 2001 el procedimiento durmiendo de la defensa. O sea, es decir, son cuestiones que son, ya digo, son patologías de los procedimientos. Pero nos decía también Javier hace un momento, y ya con esto termino, que había que cambiar. Hay que cambiar, habría que potenciar este tipo de cuestiones. Sin embargo, compartiendo plenamente, es decir, que había que darle mucha más oportunidad a las partes de que se arreglaran, que yo, por lo que decía hace un rato Carmen, es decir, ¿por qué se arreglan las partes? Porque donde en un primer momento hay una postura totalmente visceral, queremos nuestro derecho, al cabo de los 5 años de procedimiento quiero terminar cuanto antes, esa pasión con la que lo empecé se había terminado, pero decía que hay un dato que considero llamativo. Todos los intervinientes, todos los agentes que intervenimos en el procedimiento, pensamos que hay que dotarle de la máxima agilidad, entre ellas potenciando esa mediación. Y sin embargo nuestro legislador, que sigue con esa maquinaria decimonónica, si no anterior, pues tiene manifestaciones tan curiosas como que en la ley 1/2004 sobre violencia de género, cuando todavía no estaba ni se le esperaba la mediación, ya prohibía utilizar la mediación en este procedimiento. Es algo absolutamente sorprendente. No existía, pero ya adelantaba que quedan excluidos y prohibidos la mediación, de manera que si hubiera iniciado cualquier procedimiento que legalmente no estaba previsto, por tanto no sabemos a qué procedimiento se refiere el legislador, inmediatamente cuando se vea que afecta a alguno de los procedimientos propios de la ley sobre violencia de género, paralizará su intervención y seguirá. Oiga, no solamente no ha empezado, sino que usted ya está poniéndole trabas. Pues le aplaudo, está usted haciendo una gran y eficaz misión en favor de desatascar los juzgados. Otra cuestión también... ¿Sí, quería apuntar algo? Sí, pues la explicación de todas formas que en violencia de género no puede haber mediación es por ese desequilibrio evidente que hay entre la víctima y el maltratador, ¿no? Pero ahora ya
hay un debate iniciado sobre la mediación en violencia de género que también sería muy interesante, y en realidad sí que se está potenciando. Incluso alguna juez de violencia, que yo se lo he oído precisamente a ella, hay temas de familia que sí que podrían ser de mediación, aunque hubiera un procedimiento de violencia de género, porque al final esa pareja que se ha roto sigue teniendo hijos, sigue teniendo que regular esa relación, ¿no? Y la mediación por lo menos le puede dar la oportunidad de hacerlo de una forma amable. Si me permites, te voy a corregir. Hablas de un desequilibrio evidente en una situación meramente hipotética que se ha planteado aquí. ¿Por qué tiene que haber un desequilibrio evidente en cualquier caso de violencia de género que ya al juzgado cuando ese es el error del legislador? Nosotros estamos viviendo en los despachos que en un momento determinado y por unas circunstancias muy especiales que pueden ser absolutamente aisladas en la vida de una pareja se ha puesto una denuncia, y después en la pareja, me refiero, no los dos juntos, porque además puede haber hasta una orden de alejamiento automática de esas que se ponen, viene la pareja de mi cliente a decir, quiero solucionar esto, quiero terminar, y precisamente los propios jueces del Consejo General del Poder Judicial, que sí que están rompiendo no una, sino muchas lanzas en favor de la mediación, dicen, si es precisamente una de las materias donde la mediación debería ser más importante, porque en los que haya ese desequilibrio evidente posiblemente ni se intente por nadie, pero en esos otros muchísimos casos en los que hay no ese desequilibrio, sino una cuestión absolutamente pasajera, ¿colabora usted mucho en la reparación de las relaciones familiares, señor legislador, cuando obliga al juez a acordar el alejamiento? Si se juntan, la policía lo detiene al marido, lo ingresa en prisión. Es una situación absolutamente surrealista. Sí, es descabellado. Otra cuestión también, eso es cierto, los tribunales, titular de hace algunas semanas, investigan 1.600 casos de corrupción política y financiera, en algunos casos macroprocesos, y que contribuye seguramente también a que todavía haya mayor colapso. Yo no sé si este también es un tema grave dentro de los juzgados, y yo no sé si cabe aquí algún tipo de mediación o no. Habría que decir, por partes, no es lo que estadísticamente abulta, tenemos aquí un penalista, pero no es lo que estadísticamente abulta a los tribunales. En el ámbito penal, desde luego, no es el caso. Abulta a los tribunales en el ámbito penal muchísimas cosas que en otros países están resolviéndose en otras vías, ni siquiera entrando a los juzgados. Pero por hablar lo que se refiere a mediación, hombre, habría que... No nos hemos detenido en decir exactamente qué es la mediación, qué campos aborda. Soy de los que pienso que la mediación cabe en todos los órdenes jurisdiccionales, incluido el penal, cabe incluso en apelación, es decir, en segunda instancia, cabe incluso en ejecución, es decir, cabe muchísimos, pero tampoco la mediación es la panacea. Claro que no. Y eso es un error muy grave que ahora mismo está latiendo y está viéndose. No, la mediación es un medio alternativo. Yo voy a decirlo de otra manera, complementario, pero no sustitutivo. En Estados Unidos, que llevan 25 años, un poco más, de cuarto de siglo, con el mediación extrajudicial e intrajudicial, que es la experiencia que vamos a desarrollar aquí en Murcia con Carmen Algabeza, el 52% de los asuntos que, por cierto, entran a los tribunales se están resolviendo positivamente con mediación. Los anglosajones tienen esa máxima muy asentada, que yo la he comentado alguna vez, siempre se plantean eso: todo lo que se puede arreglar fuera de los tribunales nunca debe entrar a los tribunales, porque si no los jueces dicen, nos convertimos en ladrones de conflictos ajenos. Bueno, es muy británico, pero esto es así. Quiero decir que la mediación tiene un campo mucho más ancho de lo que pensamos, de lo que están diciéndose ahora, que esto no tiene futuro, tampoco es la panacea, ni tampoco, por muchos que legítimamente mucha gente lo ve así,
es un mercado de negocio absoluto, ¿no? ¿Cuál es esa experiencia piloto a la que hacía referencia Javier? ¿Nos puede contar? Pues desde el Tribunal Superior de Justicia se quiere generar una unidad de mediación intraprocesal, ¿no? Que los propios tribunales, porque ahora mismo el problema que tenemos es que ya tenemos ley de mediación, ¿no? Ya para los juristas existe ley de mediación desde el 6 de julio del año pasado, tenemos ley. Pero no terminamos de tener servicios integrados de que el ciudadano pueda confiar en ellos porque no tienen la publicidad suficiente. Entonces queremos generarlos desde la propia Administración, a través de la unidad de mediación que se va a integrar dentro de lo que es la nueva oficina judicial, que también está dentro del proyecto ese de modernización de la Administración de Justicia, que viene por las recomendaciones de la Unión Europea, que pretende sacar al juez de lo que es el juzgado, para dejarlo dictando sentencias y resolviendo los recursos, y todo lo demás generarlo con servicios comunes generales, con protocolos de actuación, que todos actuemos igual y con buenas prácticas. La idea es muy buena, yo creo que sería mucho más eficiente la justicia. Murcia ya es experiencia piloto, ya lleva 2 años o 3 casi 3. Y la verdad es que la experiencia creo que ha sido muy buena y desde luego los juzgados civiles queremos también participar en ello y entrar en esa experiencia. Y podría integrarse dentro de ese concepto de servicio que da servicio a todas las jurisdicciones y a todos los juzgados, la unidad de mediación, ¿no? Y que desde los mismos juzgados se deriven los casos que de verdad el juez vea que, o el secretario judicial, o incluso a petición del abogado, del fiscal, se vea que ese tipo de casos podría ser mediable porque tenga unos indicadores que indiquen que se... ¿Cómo qué? Para ser... por ejemplo, en familia, por ejemplo, podría ser que existan menores o personas especialmente desvalidas, que existan circunstancias peculiares en las familias. Por ejemplo, ¿qué puede pasar con familias que tengan turnos de trabajo, ¿no? Pues a la hora de hacer un régimen de visitas, pues para un juez es complicadísimo y al final dice que eso no lo puede aprobar porque no cada 3 meses te cambian el turno. Pues, y entonces, ¿qué pasa? Que la mediación te da el recurso porque tú sabes ya hablar con tu exmarido, ya sabes cómo regular la situación, y entonces te da el recurso de que tú puedas poner exactamente el régimen, pues que el jueves por la mañana lo recoges tú, lo recojo yo, una cosa mucho más real y adaptada a las circunstancias. Por ejemplo, podrían ser esos indicadores. Pero en cada jurisdicción hay más, o sea que no son los únicos. Y en violencia, por ejemplo, está prohibido, pero que sí que sería un indicador es eso, que existan menores, que haya una situación que regular, porque por mucho que intervenga el juzgado a veces es peor y al final esos niños hay que regularlos de alguna manera, hay que integrar esa familia de alguna forma, y yo creo que el Estado también tiene una responsabilidad de ayudar y contribuir a gestionarlo. Yo lo que veo es un problema, oye, ¿y las partes se van a fiar de quién? ¿De quién se van a fiar las partes? Yo pienso que... ¿Quién es el profesional? Porque al fin y al cabo, claro, decía, bueno, no hay que recurrir a la toga, señor de negro, pero bueno, como es el que tiene la última palabra, pues ¿qué vamos a hacer? Pero es que ese señor, ¿por qué me tengo que fiar de él? ¿Quién es ese señor? ¿Y qué formación tiene? En primer lugar... ¿Y de parte de quién se va a poner? ¿No? Claro. Tantas preguntas que me hago. No, eso se resuelve porque la mediación tiene una metodología y tiene unos principios, y se han de conocer y se han de saber y se han de publicitar para que se conozcan. Entre ellos opera precisamente la neutralidad que tiene que operar en lo que es el mediador. Es decir, el mediador es un personaje que tiene que ser totalmente neutral, juega en un campo neutral, juega en un sitio neutral y juega con la imparcialidad. Es decir, la imparcialidad sería el segundo principio, la neutralidad, imparcialidad, y estaría en la confidencialidad. Es decir, son 3 elementos fundamentales para que puedan albergar seguridad a las partes para utilizar la mediación. Por tanto, esos 3 principios son fundamentales. Pero es que encima de todo tiene otro principio más, que juega a visión de futuro. Es decir, la mediación lo que nos va a dar, cuando menos, va a ser no terminar siendo enemigos, como podría pasar en un litigio. Al final siempre hay un enemigo, aunque sea... hay siempre un vencedor y un perdedor. Es decir, por lo tanto, al final termina siendo enemigo. Es decir, aunque haya ganado, tú sigues teniendo un enemigo porque el perdedor es enemigo tuyo. En la mediación, en el peor de los casos, termina siendo no enemigo. No enemigo. Si eso lo extrapolamos a cualquier ámbito, que es donde puede operar la mediación, en cualquier ámbito de la sociedad, como yo decía al principio, Javier también estaba apuntando que es muy amplio, que el campo de trabajo que tiene es amplio, en todos los órdenes, pero también es cierto que no todas las cosas son mediables. José María apuntaba de que
de que, bueno, hablando del colapso, que por cosas nimias se puede judicializar la cuestión, que tal, que no llevar. Efectivamente, la justicia pienso que tiene que estar allá donde tiene que estar para hacer lo jurídico, y hay casos en los cuales son mediables, donde existen los equilibrios, y si no se procede a que exista el equilibrio y que se pueda mediar el caso. Y hay casos que realmente no son mediables y no se puede mediar. Es decir, y cuando no se puede mediar, pues no se puede mediar. Ahora bien, claro. Y de todas formas, habría que añadirle otro principio, que es la voluntariedad. Bueno, perdóname, es que es muy importante, claro, porque en cualquier momento las partes, si no confían en el mediador, pueden decir, hasta aquí hemos llegado, yo quiero ir al juez. Porque ya lo ha dicho la Unión Europea, que también es tutela judicial efectiva, la mediación, o quiero cambiar el mediador también, pero que la confianza va a ser la base. En el momento en que no exista esa confianza, pues no podrá haber mediación. Lo que se me ocurre, José María, me parece que este verano codirige José María con varios compañeros más un curso para preparar a mediadores que va a impartir la Universidad Católica. ¿El mediador debe ser un psicólogo, debe ser un abogado? ¿Quién debe ser? ¿Cuál es el perfil profesional? ¿Qué debe haber, en qué ámbito se debe haber formado previamente para poder ejercer mejor la mediación? Bueno, un poco de todo. Es decir, el mediador tiene que tener por un lado, esa mano izquierda con el fin. Sobre todo, debe procurar mantener, como bien ha dicho Pepe, mantener esa postura neutral, evitando acercarse más o por lo menos solidarizarse más con el planteamiento de una de las partes, en cuyo caso automáticamente perdería el principal valor de ese mediador, y tiene que tener también conocimiento desde el punto de vista jurídico para ver qué es lo que se puede plantear o no se puede plantear, porque, por ejemplo, como nos decía Carmen, en cuestiones de derecho de familia viene muy bien que haya una persona que se dedique y que pueda dedicarle el tiempo necesario a hacer ese estudio, profundizar un poco en lo que son las circunstancias peculiares de cada una de las parejas y de cada uno de los integrantes de esas parejas, con el fin de determinar cuál puede ser el mejor régimen de visitas o el más digamos, beneficioso, el más práctico para esa pareja, pero sabiendo que hay una serie de limitaciones que luego, cuando hay menores, tienen que pasar por el fiscal. O sea, es decir, si hace una cosa que sea irrealizable, al final la labor del mediador habrá sido pues una pérdida de tiempo, porque el fiscal va a poner un veto a la aprobación de ese convenio y, en definitiva, pues lo que se ha hecho no sirve para nada. Es decir, que tiene que tener un poco conocimientos plurales. Yo no estoy del todo plural, con el ánimo de polemizar un poquito. Fantástico. No estoy del todo. Yo creo que el mediador tiene, ante todo, saber de mediación, de la técnica de la comunicación. Correcto. Hay campos donde especialmente puede ser interesante saber derecho o saber física cuántica, a lo mejor, o saber de aeropuertos, pero no me parece que a veces el saber derecho sea un condicionante. Es más, es a veces muy conveniente el no saberlo, la experiencia que tengo yo. Es decir, es importante sobre todo crear eso que decía Carmen, espacios de comunicación que la sociedad, que la familia, que la pareja, que las empresas, que los socios no se han dado la oportunidad. Al final, cuando nos enfrentamos en un conflicto, algo ha fallado en la comunicación. La mediación está creando ese espacio de comunicación, y el mediador lo que está favoreciendo es haciendo dueños de la resolución de ese conflicto a las propias partes interesadas. Ahora que he hecho referencia a los socios, el ámbito precisamente de la crisis económica, no sé hasta qué punto está afectando también como carga de trabajo a los juzgados, y hasta qué punto también puede haber una mediación ahí en ese ámbito, porque durante el pasado año, según los datos que yo tengo, 344, no solo de este año, sino el anterior, 344 empresas murcianas entraron en concurso de acreedores, 104 más que el año anterior, un aumento del 44% interanual. En cuanto a los despidos que fueron judicializados, los juzgados de los sociales murcianos registraron 3.400 casos, y bueno, aparte de otros datos, pero estos en concreto son datos importantes. También los juzgados de competencia de violencia sobre la mujer en la región de Murcia registraron 700 denuncias, y lo que sitúa a Murcia por encima de la media nacional. Sin embargo, han bajado reclamaciones de cantidad o ejecuciones hipotecarias, ha habido cierto descenso.
estos ámbitos, estas parcelas. ¿Hasta qué punto es carga de trabajo? ¿Hasta qué punto complica la tarea del día a día en los juzgados? ¿Y hasta qué punto sacarlos de los juzgados puede ser positivo, operativo? Claro, bueno, la verdad es que la mediación puede darse en cualquier ámbito. En el ámbito mercantil o empresarial, por ejemplo, sí que es muy adecuada para las empresas familiares, porque hay un problema de comunicación, ¿no? La mediación sobre todo está orientada a regular, a normalizar relaciones que tienen que mantenerse, ¿no? Porque al final, por ejemplo, la coparentalidad, aunque exista un divorcio, sigue existiendo, ¿no? Pues pasa lo mismo con las empresas familiares, porque a veces es un problema más de comunicación. Desde luego, para los administradores concursales también tienes que gestionar a muchos acreedores y creo que tener esos conocimientos, incluso la mediación puntual en el ámbito de cooperativas, en el ámbito laboral también, gestionar la empresa con los trabajadores, creo que tiene mucho campo para ello. Pero es verdad, no es la panacea, pero es un recurso más que por lo menos tiene que haberse agotado. Sería esa la idea que por lo menos yo quiero transmitir, que se intente primero que de verdad haya una mediación, porque a veces los abogados sí que dicen, muchos en el juzgado vienen y dicen, no, yo ya lo he intentado, pero cuando conoces la mediación te das cuenta de que es diferente, porque te permite profundizar y sacar emociones, sacar intereses, que desde el punto de vista de la negociación que se hace de los abogados y que muchas veces se hace de una forma muy brillante, eso no permite trabajarlo. Es que la negociación, perdona. Sí. No, es que hay una cosa importante que decía Carmen, es decir, lo repetí un par de veces, y es que cuando abordamos y vemos los conflictos lo más que lo apreciamos en un 10%, es decir, es como un iceberg, ¿eh? El conflicto se ve una parte y la otra es latente, la que no se ve. Ahí es donde hay que escarbar y la mediación es la que te da la herramienta para poder utilizar, para poder jugar con esa comunicación, establecer ese puente comunicativo que se ha roto. Y Isaac Newton decía que el hombre había hecho muchos muros y pocos puentes. Eso es lo que tiene que hacer la mediación, hacer puentes comunicativos donde realmente salgan fuera esos sentimientos, esas cuestiones que estás persiguiendo y que tú únicamente tienes una posición determinada en el conflicto y que no estás diciendo qué es lo que te pasa y qué es lo que pretende y qué es lo que quiere. Esos intereses están detrás, están debajo y tienes que tender precisamente ese puente comunicativo que es la comunicación, en definitiva, para que eso vaya saliendo. Pero claro, para eso tienes que separar a la persona del problema. Si no la separas no puedes sacarlo fuera. Y luego la utilización de las técnicas son las más apropiadas. Pues si estamos hablando de lo mercantil, efectivamente ahí hay pocos intereses emocionales que ver del uno en el otro. Es decir, porque si hablamos de una mediación familiar, un conflicto familiar, pues lógicamente estamos hablando casi desde el corazón, ¿no? De los sentimientos más hondos, del querer, de no sé qué. Pero en una relación comercial estamos hablando del dinero, fundamentalmente, los intereses económicos. Y sí que pueden aflorar en un momento determinado emociones, porque todo lo irracional también opera en el individuo, y en un momento determinado sale esa irracionalidad o esa emoción, pero enseguida se aparta y te centras precisamente en el juego ese mercantil, ¿eh? En ese juego donde realmente en 2 o 3 sesiones pues has concluido una mediación mercantil de intereses de entre proveedor y cliente, punto, que no solamente... Que es especialmente, o sea, es así. Pero podría pensarse que el campo especialmente adecuado para la mediación es el tema de familiar o el tema del donde están las emociones, y no es así del todo. Es decir, que cabe en todo. Y voy a poner un ejemplo de lo más frío imposible, es reclamación real a la compañía aérea Iberia. Por retraso en el vuelo, con la directiva comunitaria y demás, pues el pasajero reclama y además reclama la cantidad que le corresponde. Entró en el juzgado, pero llegó por una casualidad a mediación. Y el arreglo, al final, es averiguar qué es lo que quiere cada uno. No es tanto qué es lo que quiere conquistar cada uno, sino qué es lo que está detrás. Y la compañía no quería pagar, el otro no quería ser satisfecho en su retraso, lo que había tenido, había perdido el vuelo, había perdido la conferencia que tenía que dar. ¿Y qué arreglo llegaron? Viéndolo, pues la compañía no pagó nada, pero el pasajero se vio enteramente satisfecho porque le dio 10.000 puntos de Iberia. Quiero decir que al final es otra mirada al conflicto, otra mirada a la situación, lo que hablaba de la pulpa y del zumo, claro. Y esto lo podemos tener en muchos ámbitos, no exclusivamente en el ámbito familiar y en el ámbito laboral, por supuesto, sino es preguntarse
¿qué hay detrás y esto es un tema de comunicación, qué hay detrás de esta persona que está pidiendo esto de esta manera? En el ámbito penal, José María, ¿qué temas te gustaría que no hubiera, que no terminaran en los juzgados y que se dilucidaran? Algunos ejemplos, casos concretos. Bueno, O que no merece la pena o que no tiene sentido. si no se puede concretar en delitos, son muchísimas las ocasiones en las que cuando estamos hablando con el fiscal, el propio fiscal nos plantea un poco su impotencia ante la imposibilidad de negociar más, porque tiene una serie de límites en cuanto a las posibilidades de rebaja. Está tan restringida la capacidad de maniobra allí, porque el legislador no ha valorado lo que en otros países como en Estados Unidos es el principio de oportunidad. Esto supone que en determinados momentos el fiscal, esto es como el que tiene unas cartas en la mano, para que se entienda más fácilmente, en una partida de póker, pues a lo mejor llevas una jugada que es buena, pero que no es lo suficientemente buena como para darte una seguridad de que vas a ganar la partida. En ese caso, pues a lo mejor te interesa, en vez de jugártelo todo o nada, que es lo que ocurre muchas veces en los tribunales, pues tener la capacidad de decir, bueno, me juego la mitad, pero sé que aseguro esa mitad. Es decir, que en Estados Unidos el principio de oportunidad es la que le permite al Ministerio Fiscal, si yo tengo un caso de homicidio, pero las pruebas que yo tengo son indiciarias, pero no de la suficiente contundencia como para conseguir una sentencia condenatoria, tiene la posibilidad de rebajar la sentencia hasta unos límites que son lo suficientemente atractivos para el imputado para valorar la conveniencia y bueno, acojo esa oferta que usted me hace, con lo cual se está dando al Estado, sobre todo, le está evitando la tramitación de un procedimiento costoso que puede durar, pues como todos sabemos, varios años. El desgaste de todo lo que es la maquinaria judicial, el desgaste psicológico del imputado y, sobre todo, una seguridad de que aquí además se está llegando a una solución en la que hay una condena que además es aceptada por el imputado y no, pues eso que estábamos diciendo antes, es decir, vamos a tramitar este procedimiento que dura 2 años, si además pongo un poco de trabas se alarga un poco más, luego me voy al Tribunal Supremo y cuando va a terminar de tener una solución es cuando entonces voy a pedir un indulto, porque resulta que en estos 8 años que llevo de pelea judicial, pues ahora he rehecho mi vida, tengo la situación de esta manera, si la comparamos con la que había cuando se cometieron los hechos, han variado sustancialmente. Y al revés, José María, a veces sabemos de que hay que aplicar una condena de personas que se encuentran, digamos, en una situación rehabilitada y tiene una trascendencia social en los medios de comunicación con frecuencia que choca mucho, ¿no? Claro, si es que en definitiva de lo que se trata, con esa posibilidad de mediación, en definitiva lo que posibilitaría, por un lado, evitarnos ese procedimiento y permitiría además que la justicia fuera mucho más rápida. Se llega a esa negociación, van a ser, en vez de los 10 años mínimos que ahora mismo se podría pedir por un homicidio, te lo voy a rebajar hasta 5, hasta 6, sin necesidad de inventarnos y meter ahí a contrapié una atenuante que realmente no encajaría, pero con el fin de tratar de justificarnos. Si el fiscal tuviera esa posibilidad, te ofrezco 5 años si los coges para empezar a cumplir de inmediato, con lo cual sería una justicia mucho más eficaz, porque la justicia es tanto más justa cuanto más cercana al hecho cometido. La solución se empezaría a cumplir cuanto antes, él terminaría, dejaría extinguida la pena cuanto antes, todo volvería a la normalidad con mucha más rapidez y todo el mundo vería mucho más satisfechos sus intereses, los familiares de la víctima, la propia víctima, es decir, todo el mundo vería mucho más satisfechos esos intereses pronto. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos diciendo aquí, además quizás también sea una cuestión que haya que aclarar, se está diciendo que todo puede someterse al arbitraje, a la mediación. Lo cierto y verdad es que el penal de los adultos no tiene prevista la mediación, ni mucho menos, ni parece que sea una prioridad del legislador. Sí la tiene en la ley penal del menor, sí establece la posibilidad de la mediación como fin de que el menor se conciencia de lo que ha hecho, se responsabilice y como precisamente
como medio de conseguir esos efectos positivos de la mediación. Sin embargo, en la de los adultos ni está prevista, ni parece que sea cercano, porque además, lo que tú comentabas antes, ¿es posible en los casos de corrupción? Pues no creo que sea lo que se plantee, porque en la mediación tiene que haber una víctima palpable. Y ya se dice que en los delitos de peligro abstracto, es decir, el que va circulando por la autovía a 220 kilómetros por hora, que es un delito, con quien negocia si no hay un perjudicado concreto. Pero, por ejemplo, ha habido proyectos de ese tipo de cosas y entonces negocias con una víctima de un accidente de tráfico. Eso te iba a decir. A lo mejor Hay un proyecto ahora. No es víctima directa, pero. Hay un proyecto, nosotros tenemos un proyecto con Asprovi, concretamente Asociación de Víctimas del Tráfico, para hacer mediación precisamente en la seguridad vial, es decir, las consecuencias de un accidente de tráfico, que puede ser o bien por un infractor de una norma o bien por un temerario y que ha cometido un delito penal. Es decir, Sí, pero ahí ya no tenemos... que son cosas distintas. Pero entonces no están negociando con el perjudicado. No, pero yo quiero decir, mirar el derecho penal de otra forma, de otra manera, en el cual ahora mismo se están poniendo sentencias que sean con trabajo en beneficio de la comunidad cuando, por ejemplo, has superado los límites de alcoholemia al volante. Es decir, estás en un ilícito penal. Ya no es que has transgredido la norma de tráfico, sino, oye, es que has infringido la ley penal y como ellos te han puesto no como resultante ir a prisión, sino ir a barrer la plaza del pueblo con no sé qué tío, tal, no sé qué, no sé cuánta. Es decir, están mirando al derecho penal de otra manera, de otra forma, o sea, que cabe. Pero es que también cabe el daño que ha infringido en la sociedad a través de la reparación esa que está haciendo con trabajo en beneficio de la comunidad, pero si por medio hay un atropellado, tenemos una víctima, es decir, la mediación con la víctima a posteriori. Es decir, se puede hacer si a petición de la víctima y que quiera el agresor en este sentido. Sí, porque la mediación penal sí que tiene que tener esos requisitos. Claro, por un lado el reconocimiento y por otro lado que la víctima quiera. Efectivamente, vamos a resarcir a la víctima ya no solamente en el pecuniario, es decir, en el proceso civil que se pueda abrir paralelamente para restaurar los daños producidos físicamente en su vehículo, tal, no sé qué, no sé cuánta, sino es que le vamos a dar el motivo de decir, oye, yo soy el culpable, el reconocimiento de que yo soy el infractor, soy el culpable y te pido perdón. Y pido perdón, es decir, desde ese punto de vista. Sobre todo porque en un juzgado la víctima la tratamos mal. Claro, y luego... Después de 2 años ha estado fuera, ha visto el juicio y de repente dicen, ya está. ¿Cómo que ya está? Sí, ha habido conformidad y a veces se quedan fuera de juego. Carmen, y otra cosa más, que es que el derecho no llega, no alcanza a cubrir las necesidades que la víctima tiene sentimentalmente, o el conflicto que le ha generado después del hecho traumático en su propia familia, porque al ser parapléjico, tal, no sé qué, ha hecho tener otros conflictos en su familia que antes no los tenía. Pero es que te has pasado de un tema a otro. No, es que estoy encadenando una serie de cosas. Estoy encadenando una serie de delitos penales, por una parte, infracción en la norma de la circulación y el reconocimiento ante la víctima como hacer mediación en lo penal, que es después de cumplir todo el procedimiento, todo el proceso penal, que yo no digo que no se haga, ha de hacerse, pero luego se puede intervenir con mediación precisamente desde ahí, a petición de la víctima. Y de hecho hay por ejemplo, un proyecto en el País Vasco que a mí me parece y se está haciendo mediación con víctimas del terrorismo por parte de presos de ETA. No es una cosa muy conocida, pero a mí me parece espectacular. Son presos de ETA que sí que reconocen los hechos, que están a lo mejor en el final de su vida y quieren de alguna manera rehabilitarse, ¿no?, ante la sociedad o ante esas víctimas, y son pues a lo mejor los hijos. A mí me parece espectacular y sobre todo es el camino de la reconciliación, ¿no? Yo creo que es así, que es un buen camino para la reconciliación. Yo sigo manteniendo, ya se planteaban este tipo de cuestiones en el curso ese que digo que hicieron los jueces del Consejo General del Poder Judicial, en el que se decía, y en un delito de peligro abstracto como es el delito contra la salud pública, pues mire usted, en la calle se ve en determinados barrios los afectados, y había un gran número entre los jueces que decía sí, pero está usted desnaturalizando lo que es la mediación es entre las dos partes en juego, y resulta que si usted, por ir a 200 por hora en la carretera, pero sin atropellar a nadie, le tiene que pedir disculpas o perdón a un tetrapléjico atropellado hace 6 años por un camión, no están las dos partes en conflicto. Bueno, es que no sería ese caso, José María. Yo diría, es decir, sí, una cosa es mediable y otra cosa no es mediable. Lo que no es mediable, decíamos, esto no era la panacea. Javier decía, no es la panacea, evidentemente. Si va a 220 por hora, está transgrediendo la norma, se ha convertido en delito. Es decir, cabe mediación aquí, si no atropella a nadie. Aquí, ¿quién sería la víctima? El Estado, que es la propiedad del bien protegido.
Pero Digo, no sé, habría que pedirle perdón, yo creo que ahí no cabría la mediación. Pero bueno, Pues En ese sentido, pero no. hay delitos en los cuales, o no delitos, sino transgresión de normas, que no son, que sí cabe la Estamos mediación. realmente... Pero estamos es hablando un, de lo mismo. claro, Pero- es un universo, la mediación es un universo y estamos fijándonos en un filón muy pequeñito. Yo estaba realmente, poniendo de manifiesto que en penal no parece que haya voluntad del legislador, y además iba a concluir diciendo que además se daban este tipo de cuestiones, se empieza a debatir porque si existiera se debería abrir la posibilidad de que ante cualquier tipo de delito se buscara la fórmula para mediar. Pero ¿qué ocurre? Que ya antes, mucho antes de que esté ni siquiera gestándose la ley de mediación penal, ya se están debatiendo por los grandes pensadores si este delito cabe, si este no cabe, porque si este es un bien, aquí no hay víctima concreta, sino que es en la colectividad. Pues al final va a pasar, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasó en su día con el jurado. Terminarán, cuando el bien jurídico protegido sea el folclore del Mediterráneo y cuando sea tal entrará la mediación. Es decir, ¿qué ha pasado en el tema del jurado? Cuando que si los delitos, que si los cohechos, que si las no sé cuántos, 3 delitos que han buscado ahí de una forma un tanto rara, es decir, y empiezan a constreñir lo que puede ser, no puede ser, que al final será una norma que no se podrá aplicar, es lo Pero que de me todas temo. formas, mediación penal existe, aunque no esté regulada. Realmente se ha regulado la mediación civil y mercantil, pero hay experiencias de mediación penal en Cataluña y en más sitios. hay- ¿eh? Cinco partes, por lo menos en España, donde se están haciendo proyectos de mediación y que tienen unos resultados. Pero que en Y penal no nosotros cabe. nos gustaría... En penal no nos cabe la gustaría- mediación, en penal lo que cabe es la conformidad, que es una institución que está ya muchos años, porque la mediación está absolutamente opuesta por el principio de legalidad ahora mismo tan tajante que hay en cuanto a lo que es la determinación de la pena. Esto no cabe mediación. Pero mira, por ejemplo, en Cataluña hay un proyecto que es mediación penal y que es mediación penal conectada al juzgado de guardia. Vecinos que se han liado, porque se han liado, esto nos pasa a veces en los juzgados, ¿no? Y antes de pasar al juicio rápido, pasan a mediación y a veces no llegan al juicio rápido porque no entran. Entonces, ahí es mediación penal. Son juicios de faltas, efectivamente, a lo mejor ya no hay, el Ministerio Fiscal no tiene que intervenir, no acusa, si no hay denunciante, no hay denunciado, no tengo juicio. Ahí sí que puede ser muy imagínate útil. todas las faltas privadas. Claro, hay muchas Eso faltas. en ese aspecto Para terminar, porque estamos fuera de sí, tiempo, una exacto. última pregunta. Hay quien dice que todo esto que estamos hablando, pues que es una cortina de humo, que realmente la administración tiene menos dinero, que hay recortes y que lo que está haciendo es sacar todo esto de la justicia para que se arregle fuera, en otro ámbito, donde no tenga que ir pagando la administración. Que si hay colapso y hay lentitud, pues que se pongan más jueces, que se pongan más empleados en el ámbito de la justicia, que salgan para adelante para que la hagan más eficaz. Con lo cual, digamos que es desviar totalmente el tiro. ¿Qué opinas sobre esto? Yo no lo comparto. Creo que es lógico que haya gente que piensa así porque realmente hay una sobrecarga y es normal que se piense que hay que descargar, pero para mí la mirada, o sea, el enfoque, lo que comporta la mediación es otra mirada, insisto, al conflicto, otra forma de ver lo que nos enfrenta y de resolver lo que nos está enfrentando de una manera más económica, más viable, porque al final la solución hecha por las partes es más duradera y más ágil. Y todo esto al final lo que está haciendo es una sociedad más madura, más comunicativa, otra forma de resolver las cosas. Por supuesto que hay razones para hablar de esa manera, pero yo pondría un ejemplo muy claro y con esto termino. La experiencia, la mediación puede existir en el ámbito extrajudicial antes de un juicio o, como en la experiencia que vamos a desarrollar también en Murcia, intrajudicial, intraprocesal, ya iniciado el conflicto y dentro del tribunal la vamos a hacer. Quiero decir que no estamos apartándonos de nuestra responsabilidad quienes estamos en tribunales ante un mayor, estamos buscando todos los espacios, todas las instancias, todas las habitaciones donde el ciudadano pueda hacer eso que no ha hecho antes, comunicarse de otra manera y llegar a ser dueño de su solución. Bueno, pues veremos la puesta en marcha de todo esto en poquito tiempo, porque realmente
casos ya reales, aunque la ley está en vigor, pero tiene que desarrollarse. Pero el Real como Decreto. unidad de mediación todavía no estamos creadas, estamos Sí. gestionándolo y eso, yo creo que empezaremos a partir de octubre, una cosa así, Ajá. y quizás sí que empezaremos en el ámbito hipotecario, en el ámbito penal, no sé, todavía estamos un poco por delimitar, pero queremos llegar a todos los ámbitos, no queremos estar cerrados a nada y todo lo que quiera desde un juzgado derivarse a mediación, por lo menos intentarlo, que se pueda gestionar de otra manera. Por eso, porque es una solución más amable y sobre todo responsable, va a ser de ciudadanos más responsables. Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro por haber estado aquí esta noche, haber compartido con los espectadores estas reflexiones acerca de este cambio, esta transformación que puede haber en muchos casos para muchos afectados y para profesionales que tengan que ejercerlo sobre la mediación. Y terminamos. Un punto y final que ponemos diciéndoles que a continuación aquí en Popular Televisión le vamos a ofrecer la conferencia que este mediodía ha ofrecido Manuel Pizarro en el transcurso del Foro Nueva Murcia. Saben ustedes que se hace de manera periódica, un foro que preside el presidente también de esta casa, José Luis Mendoza, y que Manuel Pizarro ha hablado de economía, además con algunas cosas que ha dicho pues bastante relevantes, algunos titulares. Yo como periodista me quedo con algunos titulares y lo van a comprobar ustedes a continuación. Gracias y hasta el martes que viene. Buenas noches.